Bienvenidos a este primer San Antón virtual y a la gran acogida que ha tenido, al menos esta mañana. Y tengo el honor de presentar a la insigne abogada animalista llamada Jacqueline García de Blanc, abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, doctora en Derecho sobresaliente cum laude en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, fundadora de Goblan Consultores SL, de la Fundación de Blanc, socia de Apadevi y activista por los derechos de los animales. Después de esta presentación doy paso a Jacqueline de Blanc. Adelante, Jacqueline, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a Lola, a Elena y a Sandro por esta invitación en estas conferencias o estas jornadas de San Antón Alternativo. Muchísimas gracias. Igual a todos los organizadores y todos los que de alguna u otra forma han tenido que ver con estas jornadas tan importantes para divulgar todo el tema relacionado con los animales, el bienestar animal. Ahora he dejado de ver la pantalla, no sé si me ven. ¿Hola? 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 ¿Se me escucha? Te vemos y te escuchamos. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues voy a empezar. He preparado un pequeño Excel, digo PowerPoint, para más o menos ilustrar, porque todos los temas legales y relacionados con legislaciones son un poco tediosos para los que no ejercemos el derecho o de alguna manera tenemos vinculación con él. De manera muy sucinta, quiero tratar la legislación que afecta a la fauna urbana y silvestre en Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Importante empezar que la Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid no incluye como una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid legislar acerca de lo relacionado con los animales. En el artículo 27 sí dice que tiene que establecer o tiene potestad legislativa, reglamentaria y de ejecución de sanidad, higiene y medio ambiente, donde generalmente incluyen al tema de los animales. Probablemente todo el mundo o la mayoría que esté en este tema conozca la Ley de Protección de los Animales de la Comunidad de Madrid, que es la Ley 4/2016. Sin embargo, esta ley que se ha promulgado para los animales de compañía y única y exclusivamente es bastante conocida. Sin embargo, existe otra legislación que es específica para los animales que no son animales de compañía. Antes también incluía los animales domésticos, pero con la nueva promulgación de la ley se excluyeron los animales domésticos en general y solo se está regulando los animales de compañía. Muy desacertado a mi entender. Esta ley, la Ley 2/1991 de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna silvestre, de la fauna y flora silvestre en la Comunidad de Madrid, que ha sido modificada por diferentes órdenes, como ven en pantalla, es la contrapartida a la Ley de Protección de Animales, a la Ley 4 del 2016, porque regula o pretende regular todo aquello que tiene que ver con la fauna y la flora silvestre en la Comunidad de Madrid, es decir, a todos aquellos animales que no son o domésticos o animales de compañía. Es una ley que no es muy grande, tiene unos cuantos artículos, como pueden ver en la pantalla. Importante esta ley es que tiene el objeto de la misma es regular todas aquellas medidas necesarias para garantizar la conservación de la protección de la flora y fauna silvestre en el territorio de la Comunidad de Madrid. La protección de la fauna y flora no autóctona se regirá sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley por lo establecido en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado español y las demás disposiciones de la Comunidad de la Unión Europea y de la legislación estatal. Es decir, que esta ley 2 de 1991, de 14 de febrero, solamente va a regular la flora y fauna autóctona de la Comunidad de Madrid.
Importante esto, y le pongo aquí un asterisco, porque hago referencia que las leyes que van a regular la flora y fauna no autóctona de la Comunidad de Madrid va a ser la Ley 42 de 2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es importante a los efectos de la protección de los animales porque define lo que es una especie exótica invasora, que es aquella que se introduce o se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Un poquito más tarde lo vamos a ver. Esta Ley 2 de 1991 establece en su artículo 7 cuáles son las especies y sus especies o poblaciones de la flora y la fauna silvestre que se van a incluir dentro del catálogo regional de especies amenazadas. Es decir, y regulariza una protección fundamental a las especies de flora y fauna que puedan tener algún grado de amenaza o de sensibilidad, como por ejemplo, lo divide en 4 importantes categorías. Una, las especies que están en peligro de extinción, que está reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen tal y como está, o sea, si no se toman medidas urgentes, efectivas e importantes. Por ejemplo, en estos están el tritón alpino, el galápago europeo, el águila imperial ibérica, entre muchos otros animales. Están las especies sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado o en grave regresión, como por ejemplo el águila real. Están las especies vulnerables, destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores, es decir, a las sensibles o a las de peligro de extinción, como por ejemplo la culebra de cogulla, el aguilucho cenizo. Y están las especies de interés especial, en las que se podrían incluir las que, sin estar contempladas en las anteriores categorías, pues puede tener una atención especial en función de su valor científico, ecológico, cultural. Por ejemplo, el tritón ibérico, el asentador alpino, el águila calzada. En esta web de la Comunidad de Madrid se encuentra el catálogo regional de especies amenazadas, que tenemos una cantidad fundamental de 4 especies fundamentales de especies amenazadas, como por ejemplo aquí vemos el águila imperial. En esta misma ley es importante porque establece las prohibiciones que deben todos los ciudadanos, y los madrileños en específico, o todos los ciudadanos que estén en la Comunidad de Madrid, y respecto a tanto a los animales como las plantas conocer. Es bastante extensa, como pueden ver. El transporte de animales silvestres, el mantenimiento en cautividad de especies de fauna silvestre, el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos, etcétera, los malos tratos, la organización o celebración de peleas entre estos animales, la filmación de escenas, etcétera, etcétera. Igual así, el artículo 14 vuelve a dar otra explicación de todas aquellas cuestiones que quedan prohibidas para la fauna silvestre, para la flora y la fauna silvestre. La perturbación de los espacios de recuperación de crianza, muda, invernada, reposo. La observación de especies catalogadas en peligro de extinción, sin autorización debida, la caza y la pesca, solo podrán realizarse siempre y cuando tengan una autorización administrativa, etcétera, etcétera. Igualmente, el artículo 15, hago especial atención a esto porque a pesar de todas esas prohibiciones, pueden quedar sin efecto siempre y cuando la administración conceda, en este caso la Agencia de Medio Ambiente, una autorización administrativa. Es decir que da igual las prohibiciones que tenga, si tienen una autorización administrativa, estas quedarán excluidas de dichas prohibiciones. La caza, por ejemplo, puede autorizarse en algunas especies catalogadas siempre y cuando tengan un carácter extraordinario, se establezca un informe que requiera la necesidad de esta caza, etcétera, etcétera. Por desgracia, las administraciones públicas
utilizan estos tipos de artículos donde permiten autorizaciones excepcionales para convertirlas en autorizaciones no excepcionales, sino prácticamente durante todo el año. Así queda con carácter general en el artículo 17 de esta Ley 2 de 1991, la caza y la pesca, mi gato, la caza y la pesca, la tenencia o utilización de procedimientos masivos no selectivos de captura o muerte de animales, la utilización como reclamos de aves cegadas o mutiladas, la utilización del hurón, etc. Es importante destacar que dentro de esta ley de protección y regulación de la fauna y flora silvestre en la Comunidad de Madrid, hay algunas otras leyes que también regulan prácticamente lo mismo. Es decir, que cuando una persona infringe o está cometiendo uno de estos hechos que describen como prohibido, igualmente podría estar infringiendo otro tipo de regulación, como por ejemplo la ley de caza. Quiero hacer especial atención a este artículo 22 de la Ley 2/1991, que especifica: se prohíbe la introducción en el medio natural de animales de especies de flora no autóctona en el territorio de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Decreto 630 del 2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, establece en el artículo 7 la prohibición de soltar al medio natural cualquier especie de fauna, fundamentalmente, y de flora, que sea considerada una especie exótica invasora. Por ejemplo, el cerdo vietnamita, que ha sido recientemente incluido como especie exótica invasora. Este catálogo español de especies exóticas invasoras es una herramienta dinámica susceptible de modificación. Determina que en el procedimiento de exclusión de estas especies que están catalogadas se requiere una solicitud justificada para la tenencia de estos animales, y además que los animales de compañía que se han considerado como especies exóticas invasoras, existe una modificación de este Real Decreto que establece un plazo hasta el 1 de enero del 2022 para que cada ciudadano o cada madrileño que tenga una especie exótica invasora lo ponga en conocimiento de la administración pública, obtenga un permiso para su tenencia, y a partir de este plazo, pues aquella persona que tenga un animal o una planta incluso de especie exótica invasora, pues se le pueda incautar por no haber cumplido con estos trámites de legalización. Hago referencia a esto también porque en este momento actual se está tramitando en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid un recurso contra el acuerdo de 29 de julio del 2020 del Ayuntamiento de Madrid, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la Asociación APADEVI contra el acuerdo del Pleno Municipal de Madrid de 4 de junio del 2020 para el exterminio de cotorras argentinas en la localidad de Madrid, por el que a su vez se autoriza el contrato de servicio de control y reducción de la población de cotorras argentinas y cotorras crame, donde a su vez nosotros, la Asociación APADEVI, en este procedimiento solicita la nulidad indirecta de los incisos 2 y 3 del artículo 7 de este Real Decreto, donde prohíbe la suelta o la reincorporación de estos animales al medio natural una vez que se garantice que no van a reproducirse. Existe un método no letal que está patentado por un veterinario que se llama Lorenzo Dienno, donde él ha explicado en diferentes informes cómo puede hacerse la castración del macho sin que esto suponga un procedimiento que tenga otras consecuencias. Se hace con anestesia, en un lugar indicado, o sea, en un quirófano, que tiene que hacerse por veterinarios especialistas de las especies exóticas, y además, una vez que se termina, se anillan para diferenciar a los machos y las hembras. Este es un procedimiento que es bastante económico
y que supone que primero, que el animal no lo matan. Segundo, que se castra al macho para evitar la reproducción en el medio natural. Y tercero, se cuida al animal porque aquellos animales que puedan estar enfermos, además que se desparasitan, pues van a obtener una asistencia veterinaria para sus dolencias o para sus enfermedades. Esta misma ley establece las infracciones que puedan cometer los ciudadanos, aquellas prohibiciones que establecen el artículo 13, 14 de la citada. Son infracciones, como todas las leyes administrativas relativas a estos temas, donde establece que pueden ser graves, muy graves y menos graves. Menos graves, graves y muy graves. Serán infracciones menos graves la captura y persecución injustificada de animales silvestres y el arranque y corte de plantas en aquellos supuestos en que sea necesaria una autorización administrativa. O sea, es menos grave. El transporte de animales silvestres con vulneración de algunos de los requisitos establecidos, la no inscripción en el registro de talleres de taxidermista exigida por la ley, la incorrecta cumplimentación de los libros, etcétera, etcétera. Son infracciones más graves. Aquí sí vemos que ya hay un reconocimiento a aquellas acciones que puedan incidir en los animales más gravemente, y después las infracciones muy graves, la destrucción, muerte, deterioro, recolección, etcétera, de los animales, la destrucción del hábitat, las especies en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Si bien al ser una legislación del año 1991, todavía está en pesetas, o sea, no se ha efectuado ninguna modificación, pero aquí, a los efectos de esta exposición, yo he hecho la conversión. O sea, son infracciones leves entre 60 y 61 euros. Las menos graves entre 600 y 6.000 euros, las más graves entre 6.000 y 60.000, y las muy graves entre 10.000 y entre 60.000 y 300.000 euros. O sea, son infracciones cuyas sanciones son importantes, sobre todo en las graves y muy graves. Aparte de esta ley 2/1991, que acuérdense que es, la hermana de la ley 4/2016, la ley de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid. Existen otras disposiciones que tienen que ver con la protección de los animales fundamentalmente, que está el decreto 144 del 2018 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el plan de actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid. O sea, a veces vemos noticias de animales águilas o aves que están incluso en peligro de extinción, que se encuentran por los agentes forestales o por los agentes del medio ambiente muertos por venenos. O ahora mismo que tenemos, por desgracia, muchas colonias o algunas colonias felinas que aparecen algún animal envenenado. Pues aparte que pueda constituirse delito en caso de que sí se encuentre un animal muerto, pues aparte de la ley de infracción en caso de los animales de compañía, como son los gatos de las colonias felinas, pues pueden infringir algunas de estas disposiciones. Existe también el decreto 18 de 1992, que aprueba el catálogo regional de especies amenazadas y se crea la categoría de árboles singulares. Los árboles son importantes porque es el hábitat no solo de las aves, sino de muchos otros animales. El Real Decreto 139 del 2011, de 4 de febrero, por el que se desarrolla el listado de especies silvestres en régimen de especial protección y el catálogo español de especies amenazadas. Por su parte también está la ley 16 de 1995, de 4 de mayo, que relativa a la... Ay, se me ha ido. A ver cómo voy para atrás. Bueno, he ido para atrás. No sé cómo ir para atrás. Bueno, no sé ahora ir para atrás. Esta ley es importante porque también establece algunas prohibiciones en cuanto a relacionado con la fauna silvestre no de la Comunidad de Madrid, sino de toda España en general.
Quiero hacer también especial referencia a la ley 1/1970, que es la ley de caza, donde establece, aparte de los periodos de caza, por desgracia, los animales que se puedan cazar, etcétera, etcétera, establece el artículo número 13 las zonas de seguridad, que son aquellas a las que el cazador no puede acercarse ni donde pueda haber caza. Aunque no sé si se puede ver bien, aquí veo que les he puesto un anuncio que se ha publicado en el Ayuntamiento de Madrid, donde dice que en épocas de caza, especialmente, que van a ser desde los 1 de octubre hasta finales de febrero, aquellas personas que van a realizar senderismo o bicicleta tengan que tener en cuenta que están en época de caza y que por lo tanto pues no pueden bloquear, no pueden de alguna manera poner en peligro esta actividad de la caza. Lo cual personalmente y a través también de la asociación considero que es una grave infracción a los principios constitucionales recogidos en el artículo 14 y 19 de la Constitución española, que establece el 14, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y el del artículo 19, la libertad de circulación. Es decir, que hay que también tener en cuenta que en Madrid el 70 y pico %, muy alto, casi el 86% del territorio de la Comunidad de Madrid es terreno cinegético, y que por lo tanto los madrileños pues no podríamos en épocas de caza disfrutar libremente de todo el territorio siempre y cuando exista una caza. A este periodo de febrero hasta octubre, o desde octubre hasta febrero, que esos son los periodos de caza. A esto se le añade los periodos de media veda, las autorizaciones especiales, etcétera, y al final nos encontramos que la caza en la Comunidad de Madrid pues está prácticamente durante todo el año, por desgracia. El artículo 14 de la ley de caza establece las zonas de seguridad. Esto es importante para saber que en estas zonas de seguridad los cazadores no se pueden acercar. No se pueden acercar a donde existen animales, donde existan personas, a 100 metros de distancia, etcétera, etcétera. El año antes pasado, en Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Fuenlabrada autorizó una caza de conejo en la misma ciudad, y ahí todos los animalistas pues empezamos a protestar y a interponer las denuncias procedentes, porque por la propia ley de caza estaba prohibido la caza en las zonas urbanas de la fauna silvestre. Al final, a fecha actual no hemos tenido ninguna respuesta de ello. El uso de armas también está prohibida a 50 metros de lugares donde habitan, o sea, del núcleo urbano, etcétera, etcétera. Sin embargo, por desgracia, hay muchos ciudadanos que sufren de esto en estos periodos de caza. En esta página web, no sé si les sale bien en su pantalla, de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, aparece toda una serie de legislación referida al patrimonio natural de toda España, y también pueden buscarse estas legislaciones a las que yo he hecho referencia. Aquí esto no lo puedo ver porque es la ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Madrid de la tenencia de animales de compañía, que quería hacer especial hincapié en los artículos 11 de esta ordenanza, que no ha sido modificada por la ley 4/2016 de protección de animales, por lo tanto está vigente, donde establece que por razones de sanidad, de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro, cuando de ello pueda derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Los propietarios de inmuebles y solares adoptarán las medidas oportunas al efecto de impedir la proliferación de ellos. ¿Por qué quiero hacer referencia a ello?
Relacionada con las palomas, y sabemos que muchos somos amantes, yo soy una gran defensora de las palomas en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y es importante destacar que en la localidad de Madrid existe esta ordenanza que prohíbe el suministro de alimentos siempre y cuando pueda derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Es decir, que si en alguna medida algún ciudadano recibe una denuncia por darle comer a las palomas, tengas en cuenta que la administración tiene que probar que existe una molestia o un daño o un foco de insalubridad. O sea, que solo el simple hecho de darle de comer a las palomas en específico no supone una infracción a esta ordenanza. Así lo dice el artículo 37, o sea, el suministro de alimentos a animales vagabundos o vagabundos abandonados o a cualquier otro cuando derive en molestias, daños o focos de insalubridad. La sanción sería una sanción leve que conllevaría de 150 a 300 euros de sanción. También existe la ordenanza, aquí no veo cuál es la ordenanza, porque me tapa la pantalla, pero quería hacer referencia, no sé si esta es específicamente la pantalla a la que quiero hacer referencia, la ordenanza de los residuos urbanos. Alguien que ve esta ordenanza, bueno, pues en esta ordenanza de residuos urbanos también está prohibida dar de comer a los animales, en específico siempre y cuando se genere un foco de infección, de insalubridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito que el simple hecho de darle de comer a las palomas en la calle no supone ya de por sí una infracción ni a la ordenanza de residuos urbanos ni a la ordenanza de tenencia de animales. Quiero hacer especial referencia a la Ley 4/2016, que es la Ley de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, que en su disposición adicional cuarta establece el control de poblaciones de aves urbanas, donde manifiesta expresamente que para el control de las aves urbanas, incluidas las tipificadas como invasoras, se favorecerá, cambiar la pantalla, se favorecerá el uso de técnicas no letales. Esto es importante teniendo en cuenta que no solo de las palomas, sino también de las cotorras, la administración pública tiene que intentar aplicar técnicas no letales que existen, que se le han puesto a disposición, que se ha informado, que se le ha dado a la administración pública, tanto de la localidad de Madrid como de la comunidad autónoma, estos mecanismos de controles no letales, pero aún así insisten en mantener un contrato donde se licita para la muerte en el tema de las cotorras, de 12.000 cotorras en la localidad de Madrid. Por su parte, es importante también hacer referencia al Código Penal, donde no solamente se establecen los artículos relacionados con los animales, del maltrato animal, que es el un poco más conocido por los animalistas o por aquellas personas que tienen alguna sensibilidad hacia los animales, que es el referido al artículo 337 y 337 bis, que es el maltrato animal. Existen, como le estoy señalando en pantalla, algunos otros artículos que tienen que ver con delitos que incidan sobre la flora y la fauna de España, como son, por ejemplo, el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona. Aquí, si en algún momento se hubiese en su día podido determinar quién fue el primero que liberó las cotorras en la localidad de Madrid, pues hubieran podido ser procesados por un delito del artículo 337 del Código Penal. El artículo 334 castiga el que case, pesque o adquiera, posea o destruya especies protegidas de la fauna silvestre, el que trafique con ellas, el que realice actividades que impidan o dificultan su reproducción o migración, etcétera, etcétera. O el que altere gravemente su hábitat. El artículo 335, el que case, pesque especies distintas a las indicadas en el artículo anterior, el que case o pesque o realice actividades de marisqueo, si produjeran graves daños al patrimonio cinegético
aunque en realidad deberían ser al patrimonio natural de todos los españoles, pero así está redactado el artículo. El artículo 336, el que sin estar legalmente autorizado emplee para la caza, pesca, veneno, explosivos, etcétera, etcétera. Y este es el artículo que más que más denuncia al amparo de los mismos se realiza, que es el referido a los delitos de maltrato animal, el artículo 337 y el artículo 337 bis en cuanto al abandono de los animales. Estos son animales domésticos. Y quiero hacer especial hincapié en esto, que no solo es en cuanto al perro o el gato, sino incluye estos artículos los animales domésticos o amansados, los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente viven bajo el control humano, o cualquier animal que no vive en estado salvaje. Imagínense usted si hacen una captura de paloma, la llevan en cuarentena a un lugar y después esta cuarentena, que puede estar entre 20 días, un mes, estas aves ya se han convertido en animales protegidos por el artículo 337, y si después contra estas aves hay algún problema, pues las personas que cometan este tipo de delitos podrían estar presuntamente cometiendo un delito de maltrato animal del artículo 337. Así que hay que ser muy cuidadosos los funcionarios de la administración pública y los técnicos que efectúen estos controles de animales, de fauna de la localidad, porque si son animales que en algún momento ya se ponen bajo el cuidado humano, pues están protegidos, y por lo tanto cualquier daño que se le ocurra o cualquier menoscabo que se le haga que pueda influir gravemente en su salud, pues podría ser constitutivo de un delito de maltrato animal. Pues esto es en esencia mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisiera que les aclarara. Pues muchas gracias, Jacqueline. Fantástica tu exposición. Y sí tenemos varias preguntas que nos han hecho. Una de ellas por parte de Elena Bat, que nos pregunta que entonces cualquier animal podría considerarse exótico, invasor en un momento dado. Siempre y cuando no sea un animal de la florifauna o de la fauna autóctona de la localidad o de España, pues sí, podría ser catalogado como especie exótica invasora. Otra pregunta que tenemos, que viene de Pilar, de Madrid: ¿se puede recurrir a esta ley para la denuncia de los mercadillos medievales, donde exponen rapaces y otras aves atadas a jaulas con gran estrés y focos atados y para fotos, y bueno, el tema este de los mercadillos medievales? Sí. Si se puede recurrir a esta ley, Jacqueline. Sí, a esas leyes se pueden recurrir, sí, a la ley 2/2091, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que demostrar que se está causando a ese animal un menoscabo grave para su salud o para incluso afortunadamente, su salud mental, no solo su salud psicológica. Son muy difíciles. O sea, yo en todos los años que llevo de ejercicio de profesión nunca me he topado con una denuncia hacia estos tipos de actividades. Pero si tienen pruebas, o sea, si pueden sacarle vídeos al animal en las condiciones en que está, y si después se puede, a través de un informe de un etólogo y de un veterinario especialista sobre la especie en particular, determinar que este animal está siendo dañado, tanto física como psicológicamente, por su utilización en espectáculos, pues evidentemente existe una infracción y por lo tanto puede ser sancionado por lo mismo. También es importante ver que esta ley se complementa con la ley 39/2015, que es la ley del procedimiento administrativo común, donde establece como medidas preventivas la incautación en
en este caso, del animal que pueda sufrir este maltrato o menoscabo a su integridad física y psicológica. Es decir, que sí, se puede. Yo que medio vivo entre Madrid y Ávila, Ávila es una diputación, es una provincia muy grande y con mucha tradición medieval. Y eso efectivamente lo estoy viendo todos los días, desde el mercado medieval que hay en Ávila capital una vez al año, como en los distintos pueblos que hay alrededor. Y llamas a la policía municipal y te dicen que no, y están haciendo el número de la cabra todas las aves rapaces, incluso, bueno, pues en cualquier pueblecito que haya tradición de mercados medievales lo estáis viendo. Bueno, esta ley 2/1991 es aplicable solo al territorio de la Comunidad de Madrid, pero estoy segura que en la mayoría, o sea, en todas las comunidades autónomas existe una ley de flora y fauna. Y después, estas pueden tener incluso reglamentos y ordenanzas. O sea, yo ahora mismo en el caso de Ávila no te puedo decir, tendría que estudiarlo, pero vamos, estoy segura que existe. Y puede incluso que cambie de nombre, no sea de flora y fauna, se llame de defensa, protección del patrimonio de la comunidad, etcétera, etcétera, pero estoy segura que existe. Y básicamente todas las legislaciones de las comunidades autónomas son muy parecidas en cuanto a este término de protección. O sea que, muchas gracias. Sí, hay que insistir. O sea, por desgracia, los agentes de la autoridad a veces no tienen todos los conocimientos que se requieren. También hay que destacar que yo les hice una breve referencia porque todos estos temas legales son un poco tensos y, o sea, densos, pero existe muchísima más legislación y si el caso en cuestión que vamos a denunciar se vinculan animales de compañía con animal de la fauna salvaje, con un animal exótico, pues al final tenemos que estar los abogados o las personas que vayan a hacer la denuncia estudiando una cantidad de legislación que es enorme. O sea, un caso, una denuncia muy pequeñita puede convertirse en horas de estudio para que realmente prospere la denuncia contra una infracción que nosotros consideremos en contra de los animales. Imagínese usted la preparación que tienen que tener los agentes y cuerpos de fuerzas de seguridad de todo este cúmulo de gran cantidad de legislaciones para poder decir que sí que esto constituye una infracción o no. O sea, en principio, en estos casos yo les aconsejo que le diga al policía que le pida al propietario, al poseedor, al tenedor o al que está utilizando el animal en cuestión la autorización administrativa para que ese animal esté ahí, porque tienen que tenerla. O sea, no por el simple hecho de que se organice una actividad, ya puedan llevar a los animales. Tienen que tener una autorización administrativa especial para la utilización de estos animales en espectáculo. Y además hay que determinar si es una especie que está en peligro de extinción, si es una especie que está en interés o sea una especie vulnerable, etcétera, etcétera, que entonces cambia la protección que sobre ese animal se tenga. Otra pregunta nos la formula Fanny y te pregunta si hay algo que prohíba dar de comer a las palomas en un espacio privado, por ejemplo, en tu ventana o en tu balcón. Les puse este ejemplo porque es bastante común. O sea, yo tengo muchísimos casos que me llegan al despacho de denuncias que le hacen a ciudadanos o a madrileños respecto a dar de comer a las palomas. O sea, tanto la ordenanza de protección de tenencia de animales como la de residuos urbanos establece la prohibición siempre y cuando esto suponga una molestia para los vecinos o genere insalubridad. Si, o sea, a priori, yo soy una ferviente defensora de las palomas y todas las aves urbanas, si no le estás causando ninguna molestia a ningún vecino y no estás generando una zona de insalubridad, hay que tener en cuenta que las palomas son unas aves que son bastante o sea que por desgracia no son muy limpias, en el sentido de que donde quiera ellas mismas, donde comen, también pueden
se me ha olvidado la palabra, bueno, pues hacen sus necesidades y puede generar un gran problema de salubridad este tema de las palomas. Sin embargo, si no se genera, o sea, si donde una persona le echa comida, está limpio porque hay hierba, porque no se produce ningún problema y no molesta tampoco a los vecinos, pues en principio sí podría dársela sin ningún problema. De hecho, en estas ocasiones que por la pandemia y por Filomena, pues las propias sociedades, sobre todo de aves, como SEO BirdLife, ha aconsejado que la población intente alimentar a las aves por la falta de alimento a sus manos, de alimento que puedan tener dadas estas circunstancias. Ahora bien, hay que ponderar un poco entre la información que tienen o la visión que tienen muchos de los madrileños respecto a las palomas, que las consideran, por desgracia, ratas con alas. Esto requiere de mucha educación respecto a que realmente no son ratas con alas, y si así fuesen, las ratas también tienen sus derechos, son mamíferos como nosotras y por lo tanto como animales tienen derecho a la vida. Todas estas son cuestiones que siempre se tratan desde el punto de vista de que el hombre es el centro del mundo y que todo lo demás que existe alrededor de él, pues vive, existe y ha de serle útil al hombre, y todo aquello que no sea así, pues no sirve. Es muy ajeno a ese criterio. Yo sí considero que se puede perfectamente dar de alimentar a las aves sin ningún problema. Otro problema que puede haber con este tema de dar de comer es creo que poquito a poco, con la existencia o las creaciones de las colonias felinas, estamos evitando, sobre todo en la localidad de Madrid, es dar de comer a los gatos. O sea, antes había mucho más gatos en la localidad de Madrid. Afortunadamente, con la intervención de la Sociedad Protectora de Plantas Animales y de montones de asociaciones, se está haciendo una labor que realmente son meritorias de mención y de felicitaciones de todos los voluntarios que están trabajando, llueve, nieve o da igual, y a cualquier hora, para dar de comer a los gatos controlados y que además se mantengan estos en un estado de salud perfecto. O sea, esto es importante. ¿Qué pasa? Que antes de la creación de las colonias felinas, si habían personas que les daban de comer a los gatos, estos proliferaban, no estaban controlados, se generaban insalubridades, molestias entre los vecinos, y entonces sí aumentaban el tipo de denuncias respecto a estos tipos de casos. También tengan en cuenta que fuera de aquellos municipios o en cualquier otra parte de España donde los ayuntamientos no están aplicando métodos de captura, esterilización suelta, cuidado de estas colonias felinas, pues el ciudadano que da de comer a estas colonias felinas se puede perfectamente defender sobre la base de que, al no la administración pública cumplir con su deber, lo que sí no se puede hacer es dejar un animal que está protegido por el artículo 337 del Código Penal morir de hambre, porque esto sí constituye un delito. Esto sí no se puede permitir. Pues Jacqueline, otra pregunta que nos hacen, y yo creo que estas están, prácticamente es la misma pregunta. Una está hecha por Marian Inserte y la otra por Ángeles. Si los gatos ferales tienen la misma consideración que los gatos de compañía de una casa y están también protegidos por la ley de protección animal de la Comunidad de Madrid. Específicamente, la ley de protección de animales de la Comunidad de Madrid regula las colonias felinas. Y el artículo 337 del Código Penal protege a los gatos, tanto a los gatos de compañía como a los gatos ferales, porque son animales domésticos. Es decir, tienen una relación o han tenido una relación con el hombre, o de alguna manera tienen una vinculación o dependen del hombre para su subsistencia. Esto que en montones de lugares nos hemos encontrado con funcionarios de la administración que dicen que los gatos no tienen que ser protegidos, que no son de nadie y que se pueden matar. Esto es un disparate,
y es un desconocimiento del artículo 337 del Código Penal. Es decir, un gato feral, un gato que no son, animales que viven en la calle, está exactamente protegido al igual que el gato que tengamos nosotros en casa. O sea, les es aplicable en caso de que se le ocasione un maltrato derivado de un golpe o una herida o un envenenamiento, etcétera, etcétera, pues está protegido por el artículo 337 del Código Penal. Constituye una infracción del artículo 337 y por lo tanto hay que denunciarlo. O sea, hay que denunciar esos delitos de maltrato animal. Si pues incluso se causa la muerte de un gato feral, de una colonia felina, pues esto es una figura agravada del Código Penal, el artículo 337.3, y la pena por ocasionarle la muerte a un gato de una colonia felina puede ir entre los 6 meses y 18 meses. Que aún nosotros entendemos que son penas todavía muy bajas, muy escasas para la entidad que supone la pérdida de la vida un ser vivo, pero ojalá en las próximas modificaciones del Código Penal se aumenten estas penas. Muchas gracias, Jacqueline. Nos pregunta también Emilio López Galacho, ¿qué nos podías decir sobre el tiro de pichón? En el tiro del pichón, mira, qué bien, porque lo tenía pensado exponer y va a ser... En este momento se está conociendo en un juzgado de Arganda del Rey un procedimiento penal contra un ciudadano que practicaba el tiro al pichón y la forma de dar muerte a las palomas que quedaban heridas era pisándolas las mismas y ocasionando la muerte de estas palomas. Es decir que eso constituye un delito de maltrato animal, previsto y sancionado en el artículo 337.3 del Código Penal, siempre y cuando esas palomas hayan sido obtenidas de una granja o de una granja de criaderos de palomas. O sea, yo estoy prácticamente en contra del tiro al pichón. Anteriormente, en la Ley 1/1991 de la Comunidad de Madrid de Protección de Animales, se especificaba que estaba expresamente prohibido el tiro al pichón, salvo autorizaciones administrativas, salvo excepcionales autorizaciones administrativas. En la práctica, lo que ocurrió en el pasado reciente es que esta salvedad o esta autorización excepcional estaba dirigida a 360 días al año, sin limitación de hora, sin limitación de animal que se utilizaba. Con la promulgación de la nueva Ley de Protección de Animales de Compañía, esto fue un tema que generó bastante debate, por desgracia, y no se incluyó expresamente la prohibición del tiro al pichón. Pero entendemos que un animal que vive en granja y que por lo tanto ha dependido del hombre desde que nace hasta que sale de la misma, es un animal que está expresamente protegido en el artículo 337 del Código Penal y por lo tanto el tiro al pichón, a mi modo de ver y a modo de ver de algunos abogados penalistas, constituye esto un delito de maltrato animal. Así que sí existen algunas comunidades donde las leyes de protección de animales la permiten y por desgracia se han mantenido con las modificaciones o las nuevas promulgaciones de las leyes y en otras afortunadamente se prohíbe expresamente el tiro al pichón. Espero que la nueva ley que se haga a nivel nacional se excluya y ni siquiera con una simple autorización administrativa, sino expresamente se prohíba el tiro al pichón. Pues muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta. Sobre el tema de la molestia, ¿basta con que alguien diga que le molesta el dar de comer a las palomas o tengan que hacerlo por escrita o solamente sea una manifestación? Cuando un ciudadano cree que hay otra persona, o sea, que cuando recibimos o se recibe en el ayuntamiento alguna denuncia, yo supongo que por la propia ley 39/2015 de procedimiento administrativo común tengan que existir pruebas para poder sancionar a alguna persona. O sea,
a mi modo de ver, la simple afirmación de que me molesta que le esté dando de comer a las palomas no basta como para que sea sancionado ningún ciudadano por dar de comer a las palomas o a algún animal. O sea, tiene que el denunciante, de cierta manera, demostrar con los medios que existen derechos que, en qué basa esa molestia, en qué basa ese perjuicio que está recibiendo por ese otro ciudadano que está dándole de comer a las palomas. O sea que no, supongo que no basta, sino si por alguna razón a una persona le pusieran una infracción administrativa, pues mi consejo es que denuncie primero que presente recurso potestad, primero que presente alegaciones, porque le tienen que notificar el inicio de expediente sancionador, después que presente recurso de reposición, potestativo de reposición, y después, si se mantiene, contencioso administrativo. Porque realmente hay que demostrar, la administración tiene que demostrar que se está generando unas molestias por el hecho de dar de comer a un animal. Pues muchas gracias. Y ya una última pregunta, y esta te la voy a hacer yo, sobre el tema del lobo en la Comunidad de Madrid. Si ya es ineludible que en un momento que ya está inscrito como especie vulnerable, pues su caza a nivel nacional, se proteste como se proteste, pues en ese momento se parará. Hombre, tiene la letra pequeña sobre el tema poblacional, pero que ya tenemos al lobo, entre comillas, salvado, ¿no? No sé, si nos puedes decir algo, nos puedes contar algo del lobo. La Directiva de Hábitat de la Unión Europea establece que el lobo es una especie protegida y que lo que se tiene es que, o sea, esto es una mala interpretación que las administraciones públicas están haciendo del lobo. El lobo no está protegido solamente al sur del río Duero, está protegido en todo el territorio de España. ¿Qué es lo que pasa? Que establece la propia directiva que al norte del río Duero tienen que efectuarse prácticas que estén dirigidas, o sea, labores, tareas, protocolos encaminadas a la protección del hábitat del lobo. Y solamente, y en última instancia, cuando todas estas protocolos o prácticas o actividades encaminadas a la protección del lobo no sean efectivas porque proliferen en gran medida, que sean dañinos para la agricultura, la salud, etcétera, etcétera, pues se permitirá su caza. Este permiso los han tomado las administraciones públicas, sobre todo al norte del río Duero, y autorizan constantemente la caza del lobo. Sin embargo, por eso es que los animalistas estamos demandando de la administración pública central una regulación específica en cuanto a que se proteja el lobo no solo al sur del río Duero, sino al norte del río Duero, donde realmente, de hecho, es donde hay más concentración de lobo, porque, por ejemplo, en Andalucía el lobo está extinguido completamente. En Extremadura, en muchísimas partes de España, no hay lobo. Por lo tanto, esa protección de que al sur del río Duero el lobo no se puede cazar queda en saco roto, porque en realidad no hay lobos, por tanto, no hay nada. Donde más hay poblaciones de lobo, que es al norte del río Duero, y lo que están haciendo las administraciones públicas es una mala aplicación de la Directiva de Hábitat. Ahora mismo se está tramitando en los juzgados de los contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recursos contra la caza del lobo que está ejerciendo PACMA como demandante contra la administración por las autorizaciones en las órdenes de caza de cupos de lobo. Las nuevas noticias son bastante esperanzadoras para el lobo en toda España. Esperemos que la Administración Pública Central efectúe algún pronunciamiento que tenga efectos jurídicos ejecutables de prohibición del lobo en toda España. Pues muchas gracias, Jacqueline. Y ya una última pregunta, que nos quedan 3 minutos, y nos la hace Ángeles, y nos pregunta que por qué la Policía Municipal, Guardia Civil, no están obligados a conocer las leyes de protección animal. Si no se conoce, ¿cómo se pueden proteger? Esto nos pregunta Ángeles. Todos los agentes y cuerpos
de las fuerzas de seguridad del Estado están obligados a conocer todas las leyes, porque ellos son los que directamente las tienen que aplicar. Es decir, todos los ciudadanos, por principio constitucional y por el propio imperativo de la ley, es decir, que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, por lo tanto, todos los ciudadanos debemos conocer las leyes. Y tanto la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional y cualquier agente de la seguridad del Estado tiene que conocer todas las leyes. ¿Qué es lo que pasa? Que en España hay tanta cantidad de disposiciones legales, o sea, leyes, reales decretos, ¿no? Reales decretos, órdenes, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera, que es bastante difícil conocer todas las legislaciones. Téngase en cuenta, además, que en temas relacionados con los animales, las comunidades autónomas tienen una posibilidad no excluyente de legislar sobre estos temas. Por lo tanto, además de la legislación nacional, se deben conocer la legislación específica de cada comunidad. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un caso que se va a denunciar relacionado con algún tema de los animales, como le comentaba antes, pasamos horas analizando cuál es toda la legislación que sobre el caso en específico tenemos que ver, porque puede que en una disposición muy particular haya una autorización muy expresa y se nos caiga toda la denuncia. O sea que es bastante difícil ejercer el derecho animal en este aspecto porque es muchísima la cantidad de ley, pero los policías, o sea, ya sea la Guardia Civil, la Policía Nacional, un agente forestal, todos están obligados a conocer perfectamente las legislaciones. Otra cosa es que no la hagan. No pasa nada, pues entonces en ese momento nosotros le decimos, mire usted, tiene que conocer esta disposición que establece tal y tal cosa. Muchas veces, incluso hasta los propios agentes de la policía local o la Guardia Civil, hay que asesorarles y decirle, mire usted, que esto es un delito de maltrato animal y que si usted no hace nada, está usted cometiendo el delito del artículo 408 del Código Penal. Es decir, que el funcionario público, sea el que sea, incluso hasta un juez o un fiscal que se le ponga en conocimiento un delito, pues tiene que conocerlo y tiene que tramitar un procedimiento, abrir un expediente, etcétera, etcétera, autos en este caso, y conocer e investigar la existencia o no de un delito. Si no, ellos a su vez, esta inacción está sancionado a tal punto que constituye un delito del 408 del Código Penal. Entonces, a veces en algunas actuaciones en las que nosotros en la que yo he intervenido, he tenido que decirle con mucho respeto al policía local o al guardia civil que mire usted tiene que sacar ese animal de la vivienda porque si no está usted cometiendo un artículo del 408 y aún así es bastante difícil obtener, pero hay que insistir muchísimo, o sea, no son casos fáciles. Cualquier tema o cualquier denuncia relacionada con animales hay que trabajar mucho, es muy difícil, cada vez hay más conciencia, cada vez está siendo un poquito más fácil, afortunadamente, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Creo que con una ley nacional de protección de todos los animales, no solo de los animales domésticos, sino absolutamente de todos los animales, pues mejoraríamos muchísimo, tanto a nivel educativo como a nivel de conducta, como a nivel de protección hacia los animales. Y sería más fácil la aplicación del derecho. Pues muchísimas gracias, Jacqueline. Ya estamos en tiempo. Ha sido un placer y un lujo tenerte aquí. Y mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas esas personas que han estado esta hora conmigo oyendo estas cuestiones legales que a veces son un poco densas tratarlas y explicarlas. Así que espero que por lo menos hayan tenido un poquito más de conocimiento y para cualquier duda o cualquier cosa que tenga, pues yo les aconsejo que se pongan en manos de un abogado especialista en derecho animal, porque realmente es muy difícil la aplicación o la protección de un animal por la gran cantidad de leyes que pueden haber en cada caso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.